Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Resonancias, conversaciones de terapia narrativa, conmigo, Nitz, y hoy con Laura Latorre. Laura es activista feminista y terapeuta narrativa de España. A lo largo de su trayectoria profesional se ha dedicado al trabajo educativo con personas, familias y colectivos que atraviesan situaciones de dificultad social y actualmente se dedica al acompañamiento individual, de pareja y grupos a partir de la terapia narrativa, además de facilitar espacios formativos con diferentes entidades, colectivos y organizaciones para reflexionar colectivamente en torno a la construcción patriarcal y capitalista del amor y exponer la violencia que se cuela en nuestras relaciones. Con Laura nos conocimos en el diplomado de terapia narrativa de Pranas Chile, allá por 2016, y tengo un recuerdo desde las primeras clases compartidas con Laura de su posicionamiento ético, político, encarnado, sentido, que aportó mucha claridad a la posibilidad de entender la terapia narrativa. Así que, bueno, estoy muy contento de entrevistarla a Laura aquí en este podcast. Y hoy vamos a hablar acerca de terapia narrativa, feminismo y algunas ideas acerca del trabajo con quienes sobreviven a la violencia machista y patriarcal. Así que bueno, vamos con la entrevista y antes de empezar les quiero recordar que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio, en Spotify, YouTube, Podbean e iVoox, y que nos pueden seguir en las redes sociales para ir enterándose de los próximos capítulos. Así que bueno, vamos con la entrevista. Primero, gracias por la entrevista, por el espacio. ¿No? Estoy muy feliz de que seas de las primeras invitadas también como de este podcast. También porque de alguna manera empezamos nuestro camino en las prácticas narrativas juntos. Sé que vos venías de antes también como de otras exploraciones, pero nada, es como muy lindo tener acá como gente que fue parte también de estas exploraciones y de estos viajes. Así que quizás como partir preguntándote por tu trayectoria con la terapia narrativa, por cómo llegaste a esto, qué te interesó, te llamó la atención o te hizo sentido. Qué bueno, Itzan. Sí, muchas gracias. Yo también me emociona mucho, ¿no? Como poder compartir este espacio contigo. Y sí, precisamente por eso, ¿no? Porque como siento esa cercanía contigo, ¿no? De haber estudiado juntos, de haber aprendido juntos, ¿no? De haber compartido tantas cosas. Bueno, yo en 2009 fui a vivir a México y ahí, bueno, pues conocí a un amigo, ¿no? Alfonso, y él estaba clavadísimo con esto de las prácticas narrativas y él pues me habló de esto, ¿no? Y nosotros nos conocimos en un taller que yo daba de feminismo, ¿vale? Y entonces desde el principio él me propuso hacer un taller juntas de feminismo y terapia narrativa, ¿no? O sea, a él le gustó mucho mi perspectiva y dijo, no, esto que tú haces tiene mucho que ver con lo que yo hago, vamos a hacer juntos un taller. Y la verdad que yo, sin saber mucho de terapia narrativa, nada más sabiendo lo que él me contaba, le dije que sí, así de atrevidamente. Y entonces montamos un taller de un fin de semana entero sobre terapia narrativa y feminismo. Y ese fue como mi primer acercamiento y formación ya, ¿no? Yo estaba con él de profesora, vamos a decir, pero en su parte, la parte en la que él compartía todo lo de la terapia narrativa, pues claro, yo estaba aprendiendo, porque era nuevo para mí. Y ahí ya me enamoré, ¿no? A mí ya todo lo que escuchaba ahí fue como, uff, esto me resuena, me gusta, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Y bueno, a partir de ahí como que junto con él y su colectivo, ¿no? Seguí formándome allí en México de una manera como más puntual. Pues iba a seminarios, iba a algunas clases sueltas de su diplomado, iba, ¿no? O sea, seguí siempre como de su mano haciendo cursitos y bueno, muchas conversaciones también con él, ¿no? Entonces sí que, bueno, había asistido ya a diferentes espacios formativos, ¿no? Después, en 2014, que es cuando compartimos tú y yo el espacio, me fui a vivir a Argentina y allí ya hice como un diplomado, ¿no? Más formal, vamos a decir, y como más así de terapia narrativa, ¿no? O sea, yo siento que ahí me imbuí más en el aprendizaje, digamos, y
¿cómo decir, no? En el aprendizaje más y en como... Porque yo toda mi trayectoria en México lo sentía como algo compatible con mi trabajo, pero había como un cierto ruidillo de que eso no era lo mío, ¿no? O sea, yo como mi trabajo es mi trabajo y esto a lo mejor me aporta algo, ¿no? Pero después ya de mi paso por este diplomado, ¿no? Que realicé que coordinaban Ítalo y Caro de Prana Chile, ya como que lo sentí de otra manera, ¿no? Era como, no, esto es mi trabajo también, ¿no? O sea, como que ya sentí que todo tenía sentido junto, digamos, ¿no? El trabajo que yo venía realizando en cuanto al feminismo, la violencia, el amor y las prácticas narrativas. Ya como que para mí hubo ahí una unión y ya a partir de ahí no lo he podido separar de mi labor, ¿no? Y a mí lo que desde el principio me enamoró, y lo que pasa que ya digo, ¿no? Me costó como hacer esa conjunción tan potente, me costó unos años. Pero desde el principio lo que a mí me resonaba mucho era como ese posicionamiento político, sobre todo y ético, ¿no? Que trae la terapia narrativa, ¿no? Las prácticas narrativas. Como esa postura, sí, como tan politizada en el sentido de tener tan presentes los ejes de poder, tener tan presentes las desigualdades, las inequidades estructurales, ¿no? Esa mirada tan social, que es una mirada que yo ya tenía en mi trabajo y que a mí llevarlo al mundo del acompañamiento, de la terapia, me parecía como, vamos, súper potente, ¿no? Sería como lo que más me llamó primero la atención, ¿no? Sí. Claro, hubo un pasaje ahí como entre algo que te puede aportar y hacerlo más propio, hacerlo, o sea, hoy te dedicas a esto. O sea, me sigo dedicando a cosas muy parecidas a las que me dedicaba, pero ya no lo siento como... O sea, no sé cómo decir, yo durante mucho tiempo decía, "Ay, sí, la terapia narrativa me interesa y me aporta, pero yo no soy terapeuta narrativa". Era casi como no sé, como un mantra de estos que te repites, ¿no? Como sí, sí, pero los terapeutas narrativos son otros, mira, mis amigos, tal, ¿no? Incluso me acuerdo que Alfonso mucho siempre me quería impulsar a que yo hiciera acompañamientos individuales y yo decía, no, 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 yo eso no. Yo lo aplico a mis grupos, a mis talleres, pero eso no es como si no fuera, no sé, ¿no? Como esa división. Y luego con el tiempo, pues yo sigo haciendo mi trabajo de talleres, mi trabajo con grupos, pero sí, ahora sí hago acompañamiento individual, de parejas, ¿no? Y ya sí que siento que es que es curioso porque no es como que yo decir soy terapeuta narrativa me dé una profesión, sino que sí siento que es parte como de mi identidad la narrativa. No sé si me explico, es un poco raro, igual la gente que diga esto es muy raro, pero algo así, ¿no? Es como que es parte de mí, igual que el feminismo, ¿no? No es que yo me dedique al feminismo, sino que es que yo soy feminista, ¿no? O sea, parte de mi identidad, y no es que crea yo en las identidades fijas, inamovibles, pero no sé si me estoy explicando, pero es algo como que lo tengo incorporado. Pues para mí la narrativa en mi trabajo y también en mi vida, digamos que es una mirada, una forma de estar, una postura ética que creo que la tengo incorporada. Mm. Sí. Como pensando en este camino, ¿qué crees que aportó a a tu mirada de la terapia narrativa haber venido antes del feminismo? Y viceversa, ¿qué le aportó la terapia narrativa a tu comprensión o la práctica feminista también? Pues claro, yo creo que toda mi trayectoria como como feminista, ¿no? Y como siempre una persona muy interesada en esa mirada social hacia las inequidades estructurales, ¿no? Yo creo que la narrativa me ayudó como a veces a poner como más palabras. Yo creo que a mí la narrativa me aportó como esa mirada de como ser más precisa, poner el dedo más claro en, por ejemplo, las herramientas de control que operan, ¿no? Por ejemplo, a mí desde la narrativa, algo que de una manera yo en mi trabajo o en mi estar en el mundo ya lo tenía presente, pero insisto, la narrativa me dio palabras, por ejemplo, en todo el tema relacionado con la naturaleza humana, ¿no? Con el cuestionamiento de lo que es la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué implica esto de la naturaleza humana, ¿no? Con esa idea de desnaturalizar y entender que todo lo que nos ocurre tiene que ver con un contexto y con unas estructuras, ¿no? Que digo, es algo que yo ya tenía, por ejemplo, en el tema del género,
pero como que desde la narrativa me dio palabras más precisas y más complejas, ¿no? Porque ya lo llevé a todo, ¿no? No solamente al género, sino, ¿no? Como a una dimensión como mucho más profunda. Y luego otra cuestión que también me ayudó mucho la narrativa a poner palabras es todo lo que tiene que ver con el individualismo, ¿no? Con esta idea de sacar, esta idea de que lo que nos pasa es una cuestión individual, ¿no? O que mi propia identidad es individual, o que mi autoestima es individual, ¿no? Que eran cosas que yo ya me había cuestionado, pero gracias a la narrativa he encontrado como más palabras para poder expresar y disputar esa idea, ¿no? Y entender que todo lo que nos pasa no es individual, es colectivo, ¿no? Que incluso mi autoestima tiene que ver con un contexto, con unas relaciones, ¿no? No es algo que yo sola me puedo trabajar en mi casa y ya está, ¿no? Entonces, como que ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con mi trabajo también en torno al amor y las relaciones, fui encontrando como pistas para hilar más fino, yo digo, ¿no? Más fino a disputar estas herramientas de control, ¿no? Como son, por ejemplo, el individualismo, la idea de naturaleza humana y también la normalización. Son como 3 herramientas de control que yo siempre digo que a mí la terapia narrativa me ayudó no sé, ¿no? A como entender mejor, digamos, de una manera, ¿no? Entender mejor justo para poder disputarlas mejor, ¿no? Estaba pensando como en este camino que estás compartiendo como, y en los territorios en que transcurrió también, en que gran parte de esto transcurrió en Latinoamérica, ¿no? Entre México, Centroamérica, Argentina también. ¿Qué diferencia crees que le hizo como a tu trayectoria en estos temas? Como eh, vivir acá durante estos años, como moverte en estos territorios, siendo que eh, de, de- de procedencia sos del Estado español, ¿no? Como de otro contexto también, como ¿crees que hizo alguna diferencia o eh, como que tuvo un aporte particular esto? Sí, o sea, totalmente estoy convencida de que mi vivencia de todos esos aprendizajes tuvo mucho que ver con lo contextual, ¿no? Claro, me hace gracia tu pregunta, o gracia no en un sentido negativo, ¿eh? Sino como que me Ujú. gusta, porque claro, para mí a veces es difícil, ¿no? O como que pocas veces me pongo en esa mirada, ¿no? Para mí estar allí supuso muchas cosas en general y creo que la narrativa en particular es lo mismo, ¿no? De lo que te voy a decir que fue en general, ¿no? A mí el estar allí me trajo como por un lado mucha humildad, porque claro, yo vengo de Europa, ¿no? Y de repente me encuentro como vengo de Europa y de repente además yo vengo de un lugar en Europa, digamos, o es que es difícil esta pregunta para mí, pero a la vez me gusta, ¿eh? Bueno, o sea, yo estoy convencida de que el contexto en el que yo aprendí la terapia narrativa es muy significativo, ¿no? Y no es baladí, vamos a decir, ¿no? Tiene mucha importancia. Claro, a mí lo que me pasa es que no lo puedo separar además de todo lo que yo viví estando allá, ¿no? Y una de esas cosas fue el aprendizaje de la terapia narrativa. Yo sí, a mí, claro, creo que mucho de lo que aprendí allí, relacionado también con la terapia narrativa, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de la decolonialidad, ¿no? O sea, como el yo de repente verme allí como muchas cosas que, bueno, pues que no me había planteado, ¿no? Porque yo desde mi mundo en Europa, pues había muchas cosas que no me había planteado, por más que yo viniera de un lugar politizado, feminista, lo que fuera, no. Entonces yo allí de repente me confronté con darme cuenta de la cantidad de vacíos que tenía en cuanto a cuestiones como más de, pues de raza, ¿no? Y de eso, ¿no? Y de colonialismo. Y creo que eso fue algo en general, pero en la terapia narrativa en particular, ¿no? Había muchas cosas que me chocaban, por ejemplo, en cuanto a lo comunitario, ¿no? Porque yo no las había vivido, ¿no? O sea, en cuanto a, pues yo qué sé, en México sobre todo, fui a algunos encuentros en comunidades, ¿no? Para mí aquello era como, buf, muy distinto a mi cultura, o sea, había un choque cultural. No lo digo en un sentido negativo, pero reconociendo que yo muchas veces me sentía como un poco rara, fuera de lugar, ¿no? Que no entendía códigos, con mucha apertura, obviamente, y con muchas ganas de entender, ¿no? Entonces a mí, claro, en ese sentido me abrió mucho la vida, el corazón, la mente, todo, ¿no? Pero también luego hay algo curioso, porque yo creo que todo mi viaje, todo lo que viví tanto en México como en Argentina, sobre todo en México,
a mí me dio también, fue una experiencia que me trajo también como mucha humildad, porque claro, yo también vengo de un lugar en España, en el Estado español, en el que, o sea, yo vengo también con un viaje de clase, ¿no? O sea, yo me crié en una clase social empobrecida, ¿no? Entonces, había trabajado también mucho tiempo con jóvenes en dificultad social, ¿no? O sea, tenía como esa historia, ¿no? de la clase. Pero de repente me voy a vivir a México y ahí también me hace todo eso mucho cortocircuito, ¿no? Y también fue un aprendizaje de humildad en muchos sentidos, ¿no? Como de descubrir que incluso mi clase social en el Estado español no era ni comparable con la clase social que podía yo ver a gentes de México, ¿no? Entonces, para mí fue como muy impactante, porque al final yo venía de la clase social que viniera, pero yo era europea. Y allí estaba con mi pasaporte europeo, haciendo cosas de europea, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje muy profundo en ese sentido para mí, en cuanto al tema clase, el tema de colonial. Entonces, creo que eso, desde la mirada de la terapia narrativa, también me recolocó, ¿no? Y por eso lo nombro como me recolocó en un lugar más humilde. Creo que si lo hubiera aprendido en el Estado español, no sé si hubiera sido posible ese movimiento como de mayor humildad, ¿no? A decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? El mundo, ¿no? Como una mirada más amplia también del mundo, ¿no? Sí. Dijiste antes que te consideras feminista, que decís soy feminista, aunque no creas en las identidades como estancas o fijas. ¿Qué implica esto para vos? Decir soy feminista. Claro, para mí, a ver, claro, es que es un posicionamiento vital, ¿no? Que implica para mí el entender el mundo, ¿no? Desde una mirada en la que el patriarcado androcéntrico, ¿no? A través del poder, los privilegios y de la desigualdad genera violencia, ¿no? Entonces yo, tanto en mi estar profesional como personal, eh, lo que quiero es erradicar esa violencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, por decirlo de una manera muy resumida, ¿no? O sea, entonces, yo noto, y por eso digo soy feminista, ¿no? Además, yo soy feminista desde que tengo uso de razón, casi. O sea, soy feminista desde muy chiquita, precisamente porque vengo de una familia donde el machismo era muy fuerte, ¿no? Y entonces era supervivencia pura y dura, ¿no? El rebelarme, ¿no? Por eso digo desde que tengo uso de razón, porque ya mis hermanos de pequeña no existía esa palabra, pero me decían, ¡ah, esta! ¡Qué rebelde!, ¿no? Porque yo ya me rebelaba a lo que entendía que era una injusticia, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con no perder de vista el mundo en el que vivimos y mirarlo desde un lugar en el de querer subvertir ese poder, esos privilegios, esa desigualdad y esa violencia, ¿no? Y entonces, para mí eso lo que me aporta es un estar, ¿no? Y un estar en general, ¿no? Es que para mí impregna todo lo que hago, ¿no? Es una forma de estar en el mundo, para mí, ¿no? Que no es que... sí, o sea, que no me es posible quitármela, ¿no? Por más que quisiera, porque ya la tengo como impregnada en mí, ¿no? Esa mirada y esa forma de no pasar por alto las injusticias en ese sentido, ¿no? Entonces, un poco para mí por eso, ¿no? Me defino como desde ahí, ¿no? Desde esa palabra. Ujú. Sí. Y en relación como a este proyecto, esta intención, este compromiso con erradicar las violencias, también has hecho mucho trabajo de divulgación, de formación, en términos de violencias, de feminismo, ¿cierto? Mm. Sí, justo esto es lo que además yo he estado haciendo durante más tiempo cuando conocí la terapia narrativa, luego lo he seguido haciendo, y algo que ahora conjugo mucho, ¿no? Que es todo el trabajo tanto en formación como en práctica, como de acompañamiento, con lo que tiene que ver con violencias machistas y terapia narrativa, ¿vale? Y para mí es que conjugan perfectamente, ¿no? O sea, como mi forma de ver la violencia machista y de entender el abordaje y el acompañamiento, y la propuesta de la terapia narrativa, ¿no? Entonces, sí, o sea, para mí ha sido súper importante, como en ese sentido, como disputar un poco o traer luz sobre lo que estamos entendiendo en nuestra cultura por violencia machista, ¿no? O sea, traer como reflexiones, preguntas, ¿no?
sobre qué se entiende por violencia machista y sobre todo qué conclusiones de identidad y qué relatos de vida tienen las personas que viven la violencia machista, ¿no? Y ahí es donde la terapia narrativa tiene mucho que decir, vamos a verlo así, ¿no? Eso es lo que me parece más preocupante, ¿no? Y como más interesante como de poder trabajar, ¿no? Como esos relatos de vida y conclusiones de identidad muy dentro de nuestra cultura hacen que las personas que viven violencia sientan que es su culpa, que lo han permitido, ¿no? Que es un problema suyo de su personalidad, ¿no? Que es algo, una tara suya, ¿no? Entonces, como para mí, trabajar desde la terapia narrativa en fijar más la mirada en las respuestas que todas las personas damos a la violencia, eso me parece algo profundamente transformador, ¿no? Y ves, es una de las cosas que a mí la terapia narrativa me dio muchas palabras para luego en mi práctica poder aplicarlo. Muchas palabras y entendimientos, no solo palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, este giro entre ver solamente la violencia en términos de efectos, por un lado, ¿no? Que es un poco como yo lo veía, y con esto no estoy queriendo decir que no haya efectos con la violencia, ¿no? Hay efectos. Pero en vez de verlo en términos nada más de efectos, verlo en términos de respuestas, para mí ha sido algo súper transformador, tanto en mi práctica como en mi trabajo divulgativo, como tú dices, ¿no? Como en mis talleres, como en todo, ¿no? Focalizar la mirada en esta idea de que nadie es pasiva ante el abuso, ¿no? Que es una idea de la terapia narrativa que a mí me parece súper potente. ¿Cómo se ve esta perspectiva, esta idea como en tu trabajo de divulgación, por ejemplo, y cómo se ve también en tu práctica terapéutica? Como este giro justamente de esta perspectiva, puntualmente. Pues mira, ahora recientemente he hecho bastantes cursos con profesionales del trabajo social y también profesionales de la red de salud mental, ¿no? Tanto en Madrid como en Navarra. O sea, con gente que trabaja, bueno, con personas, ¿no? Y para mí ha sido súper potente ver que es un cambio de paradigma que cuesta, pero que da mucha esperanza a las personas que trabajan y que vienen a mis cursos, claro, ¿no? Pero que es difícil. O sea, sí que me doy cuenta que es un cambio de paradigma muy potente, porque las personas lo acogen como con mucha alegría y esperanza, pero luego parece que hacerlo carne, ¿no? O llevarlo a la práctica les resulta como difícil, ¿no? Por lo que me transmiten, sobre todo en mi trabajo de talleres y así. Pero me está resultando muy gratificante la sensación de cómo es acogido. El simple planteamiento es como que abriera algo, como que incluso las caras cambian, no sé, ¿no? Siento que es un planteamiento que abre muchas posibilidades. Aunque luego la gente encuentre dificultades para aplicarlo, ¿sabes? Pero me está llamando mucho la atención esa sensación, ¿no? De, qué guay que mucha gente que no viene para nada de la terapia narrativa, ni sabe nada de la terapia narrativa, pero por ejemplo ese cambio de enfoque en cómo se trabaja, por ejemplo, con personas que han vivido violencia, ¡buah! Es como, sí, muy transformador. Y luego en mi práctica cotidiana, claro, o sea, yo lo que he visto es como que ese enfoque abre muchas más posibilidades a que las personas, ¿cómo decir?, ¿no? Conecten con su dignidad, ¿no? Como que yo siento que las personas que viven violencia muchas veces, o por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Muchas veces se sienten como como desvalidas, ¿no? Internamente, como que no valen para nada o que no hacen nada, ¿no? Como con una sensación de... Sí, ¿no? De que no han hecho nada, no valen para nada, no tienen nada que hacer, muy bloqueadas, sí, ¿no? Como si... Entonces, como desde este enfoque, ir caminando en conversaciones con esas personas a descubrir o a poner nombre a aquellas respuestas que sí que están dando, ¿no? Aquellos actos de resistencia, ¿no? Esas respuestas que además, para mí esto es súper importante, son testimonio de que no normalizamos la violencia, de que esas personas no han normalizado la violencia. Me parece que que abre muchas puertas a las personas a reconectar con su dignidad, ¿no? Que para mí no es que no la tuvieran, es que no estaban conectadas con ellas. O sea, yo estoy convencida, y bueno, esto es algo muy en la terapia narrativa, que nadie pierde su dignidad, ¿no? Otra cosa es que no estés conectada con ella, pero tu dignidad está ahí, ¿no? Entonces,
yo sí que he sentido ese paso, ¿no? Como mucho más posible, ¿no? De acercarte a tu dignidad, ¿no? A reconectar con eso y a encontrar también sentido a lo que haces, a las pequeñas cosas que haces o piensas o sientes, ¿no? Como a darle otro sentido significativo para las personas, ¿no? Sí, para mí es un cambio Sí. súper potente. Sí, pensando en que quienes nos escuchan quizás no tienen tanta familiaridad con la terapia narrativa, como pensaba, ¿qué consideraciones tenés vos como a la hora de llevar esto a tus conversaciones? O sea, esta perspectiva centrada en la resistencia, en las respuestas, en cómo las personas no normalizan la violencia. ¿Cómo se ven tus conversaciones? Por ejemplo, digo esto porque muchas veces se tiende a pensar que tiene que ver con mostrarle o convencer a las personas de que hacen cosas o con felicitarles por las cosas que hacen y sospecho que no se trata exactamente de esto. No, 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 para nada, no. Es como para mí tiene que ver con escuchar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Como la terapia narrativa para mí tiene que ver, bueno, para mí, y yo creo que es así, ¿no? Digamos, quienes entendemos la terapia narrativa la escucha es súper importante, ¿no? Y con escuchar realmente y desde esa curiosidad genuina, ¿no? Que ya hablaste con Caro, eh, lo que las personas están contando de su relato de vida, ¿no? Como digo, ¿no? Muchas veces los relatos de vida de las personas que viven violencia los escuchamos desde, bueno, como todo, ¿no? Desde nuestros prejuicios, ¿no? Desde lo que creemos que sabemos, ¿no? Para mí es escuchar, como con una escucha muy atenta, cualquier cosa que la persona seguramente no le dé importancia, ¿no? Pero que tenga que ver con, pues yo qué sé, algún sueño, alguna esperanza, alguna, no sé, alguna pequeña acción distinta, algún comentario, un pensamiento, algo que se les pasó por la cabeza, algo. Son cosas muy pequeñas las respuestas. Como tú dices, no es felicitarle por un gran paso que dio, ¿no? Normalmente estoy hablando de cosas que no son grandes pasos, a nivel como, ¿no? Espectaculares, no, son cosas. Y es como intentar enriquecer con esa persona esas cosas muy chiquitas, muy pequeñas, que le pueden ayudar a entender, ¿no? O sea, no a entender, a ver, que le pueden ayudar a ver desde otra perspectiva lo que le está pasando. No sé si me explico, es que es un poco difícil para mí. Pero sí, obviamente yo no felicito ni digo, ay, qué bien que has hecho esto, lo que tienes que hacer es lo otro. No, es simplemente como intentar enriquecer lo que ya hacen, ¿no? Y darles un sentido, porque yo creo que eso para mí es lo fundamental, ¿no? Es que muchas veces hacemos cosas que parece que no tienen ningún sentido, pero este enfoque de las respuestas de la terapia narrativa lo que mira es que todo lo que hacemos tiene una intención, ¿no? Y yo insisto mucho en que esa intención lleva detrás la imagen de que no estás de acuerdo con la violencia, no eres indiferente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, muchas veces cuando una mujer que vive violencia, voy a hablar de mujeres porque es con lo que yo he trabajado y trabajo, cuando una mujer que vive violencia siente vergüenza y no se lo cuenta a nadie, normalmente el relato dominante sería, ¡ay, qué horror! Y encima siente vergüenza, ¿no? O sea, sería como una doble culpa porque encima has sentido vergüenza por no contárselo a nadie, ¿no? Y eso es fatal porque lo que tienes que hacer es contárselo a la gente, ¿no? Y entonces te llegaría no sé quién y te diría, no, tú lo que tienes que hacer es contárselo a la gente porque tú no has hecho nada, tú no eres culpable. Y oye, para mí el cambio de mirada que me ha aportado la terapia narrativa es ver esa vergüenza en términos de una respuesta a la violencia. Una respuesta que es testimonio de que esa persona no es indiferente, por eso no lo cuenta, ¿no? O sea, siente vergüenza porque ella no normaliza la violencia, sabe que eso no está bien para su vida, ¿no? Y entonces no lo cuenta. Claro, obviamente los efectos de no contarlo son muchos, ¿no? Y no es que yo quiero que la gente se aísle y no se lo cuenta a nadie, que bien, vamos a celebrar la vergüenza, no. Sino es reinterpretar y darle otro sentido, ¿no? A esa vergüenza, ¿no? Y entonces a lo mejor yo le pregunto por esa vergüenza, ¿no? Oye, ¿y esa vergüenza qué crees que dice de lo que tú opinas de la violencia, ¿no? O esa vergüenza, ¿no? De qué es testimonio. O, oye, cuando sientes esa vergüenza, ¿qué voces o qué imágenes te vienen, ¿no?
Y luego ya hablamos de los efectos que esa vergüenza puede tener y de qué otras maneras se le ocurren, ¿no? Que puede... Pero no sé si sirve de ejemplo, ¿no? Pero para mí es como eso, ¿no? No dar por hecho que la vergüenza está mal y entonces hay que decirle a las mujeres que no se avergüencen, no. Sino, bueno, es que esa vergüenza también dice algo de sus valores, ¿no? También, oye, y esa vergüenza, ¿qué dice de lo que es valioso para ti y quieres cuidar, ¿no? Entonces, a través de esas preguntas y de resignificar esa vergüenza, yo lo que veo en mi experiencia es que eso abre muchas más posibilidades de vida y de toma de posición de esa persona, ¿no? O sea, ayuda a que ella también pueda tomar posición ante la violencia, que para mí al final también es la idea, ¿no? La idea es que se puedan posicionar, ¿no? Ante lo que les está ocurriendo. Ujú. Mencionaste antes como que esta perspectiva no significa omitir los efectos, ¿cierto? Ignorar los efectos de la violencia, sino que no sé si dirías que es combinar entre hacer visibles las dos cosas, las respuestas y los efectos, o cuáles son tus entendimientos o ideas acerca como de esto. Jo, pues es que eso ha sido algo que además ha sido algo más con la práctica y el tiempo, ¿eh? Que además en una conversación con una terapeuta narrativa que vive en Canadá, hablando de este tema, porque las dos íbamos a dar un módulo en un diplomado de terapia narrativa de México. Ella como que me aportó ahí una mirada y tuvimos una conversación muy interesante en torno a este tema de los efectos y de las respuestas. Y es verdad que eso también siento que lo he ido como incorporando a mi práctica después de esa conversación y me he dado cuenta, como ella bien me decía, que muchos de los efectos son respuestas, que mucho de lo que yo en mi práctica entendía como efecto de la violencia, por ejemplo la vergüenza, es una respuesta. También puede ser visto como respuesta. Obviamente hay efectos, como por ejemplo, hay efectos mortales, ¿no? Hay efectos de una agresión física, tienes un efecto en tu cuerpo, ¿no? Que no son respuestas, son efectos claros, ¿no? Pero después, lo que yo sí que veo que he ido haciendo en mi trabajo mucho es hilar muy fino en que muchas de las cosas que yo creía que eran efectos y los trataba desde ahí, ¿no? Como un efecto negativo, se podían reinterpretar como una respuesta con un sentido, con algo que quieres cuidar, con una intención, con unos valores. Y eso me ha resultado súper también interesante ahora mismo, hoy por hoy en mi práctica, ¿no? Entonces no es que ignoro los efectos, ¿no? No es que le digo a la gente, no, hombre, ese moratón o ese golpe no tiene ningún sentido, lo importante son tus respuestas, no. Obviamente si las personas quieren hablar de los efectos, ¿no? Vamos a hablar de los efectos, pero a mí, por lo menos desde mi labor de acompañante, me ha ayudado a verlos de otra manera y enriquecerlos, ¿no? Por ejemplo, también, yo qué sé, ¿no? El estar en un bucle, no poder dejar de darle vueltas a algo, ¿no? Tú puedes decir, es que eso es un efecto, ¿no? De, yo qué sé, de, no sé, lo que sea, la manipulación, la violencia psicológica, tal, pero también puede ser una respuesta, ¿no? Algo ahí está diciéndote, se está resistiendo a eso que estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido eso, como muy relevante no indagar tanto en los efectos, no es que los ignore, ¿eh? Pero sino tener como mucho más centrada en mi práctica esa mirada de las respuestas. O sea, me parece como mucho más interesante y transformador para las personas, la verdad. Sí, es de las cosas para mí más poderosas de la terapia narrativa y que más cuesta ver y entender también, me parece, porque hay muchos discursos sociales y muchos relatos acerca de los efectos. Es un terreno como muy arado, como muy, ¿no? Que es muy fácil ver o entender así. Y ahí hay una vuelta que me parece muy potente y muy interesante. Entonces pensaba, si se te ocurre más ejemplos de algo que antes podrías ver como únicamente como efecto, y ahora puedas ver más allá. Y cómo es también tu andamiaje de esto. Sí, ahora escuchándote primero me venía que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo, y por ejemplo en el tema de violencia para mí es súper claro esto que dices de esa mirada puesta en los efectos, ¿no? Y también en las causas, ¿eh? O sea, esto también es otra mirada, ¿no? Lo que causa la violencia machista, ¿no? Es tal, ¿no? O sea, como que hay
está en las dos direcciones, causas y efectos, ¿no? Serían como en algo en el que se centra mucho y entonces parece que si descubres la causa ya, ¿no? Por ejemplo, en violencia machista hay una creencia que es que un poco la causa es tener baja autoestima y ser dependiente emocional, ¿no? Hay como dos causas a nivel cultural que se nombran mucho de personas proclives a vivir violencia machista, ¿no? A mí eso me parece espantoso, o sea, terrorífico. No puedo con ello, con ninguna de las dos cosas, ni lo de la baja autoestima ni la dependencia emocional. Son dos cosas que bueno, o sea, como que me parecen muy perjudiciales, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo en mi práctica, por ejemplo, con lo de la autoestima, sí que siempre decía, bueno, es que tener baja autoestima no es una causa, sino que es un efecto, ¿no? Yo decía eso también, ¿no? Porque claro, para mí es un efecto de la violencia, estoy viviendo violencia, pues el amor propio lo tengo resentido, ¿no? Eso es así, ¿no? Luego la dependencia emocional es que ya me parece terrorífico porque, claro, es como decir que ser interdependientes, que es lo que somos, es causa de la violencia, ¿no? Es como, no, el problema no es la interdependencia, sino es la violencia, ¿no? Es que nos relacionamos con violencia, no es que yo sea dependiente, que lo soy, ¿no? Y todas las personas lo somos. Pero bueno, con lo que me preguntabas, yo sí que, por ejemplo, a ver, más como efectos, ¿no? Para mí son cosas como más chiquitas, ¿vale? O sea, como no, por ejemplo, o sea, no tan... O sea, puede ser desde el miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, claro, es que una mujer que ha vivido violencia tiene miedo, eso es un efecto de la violencia, ¿no? Y a ver, que yo no estoy queriendo decir que qué bien el miedo, viva el miedo, oye, hay que vivir siempre en el miedo, no. Pero muchas veces hay algunos miedos que me han contado personas que realmente también eran respuestas, ¿no? O sea, me es difícil sin concretar con la singularidad, claro, no es el miedo en general, ¿no? No es la vergüenza en general, o el silencio, por ejemplo, otro gran ejemplo, el silencio. Muchas veces se entiende que el silencio es malo, ¿no? Y sobre todo en la psicología tradicional, ¿no? Hay que sacarlo todo, abrir la herida, nombrar las cosas, ¿no? Sobre todo en violencia, ¿no? Es que no, si no eres capaz de narrar con pelos y señales lo que te pasó, va a ser un trauma, nunca lo vas a sanar y tal. Y hay muchas veces que una persona, el silencio puede ser muy reparador también. Y puede ser una respuesta a la violencia que no es peor que sacarlo todo, abrir la herida y hacer catarsis. No es ni peor ni mejor, es que es singular y a esa persona le sirve ese silencio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el silencio se interpreta como un efecto. Ay, no, es que la gente no lo cuenta porque está traumatizada. A veces no. A veces no lo cuentan con mucha intención porque es reparador para esa persona no poner palabras en ese momento a lo que le ha pasado. No quiere nombrarlo. Su intención es otra y hay algo que quiere cuidar. Entonces, como por ejemplo entender el silencio como una respuesta y no como un efecto, ¿no? A mí también me cambia mucho la perspectiva porque es como... Y es como para mí un paradigma mucho más profundo de entender que es singular y que lo que le vale a una persona no le vale a otra, ni lo que me valdría a mí no le vale a esa persona, ¿no? O sea, como esta tendencia tan de la psicología de estandarizar, es como que esto, ¡pum!, hace aguas totalmente con esta mirada, ¿no? Porque no es estandarizable, ¿no? Porque claro, no es que luego yo llego a otra persona y le digo, uy, el silencio es súper reparador, tú no digas nada, no lo sé, o sea, a esa le vale el silencio, pero a otra a lo mejor le vale contarlo sin parar, no lo sé, ¿no? Pero que sí, como desde esa singularidad enriquecer qué tiene que ver ese silencio con la vida de esa persona, qué está queriendo cuidar, bueno, me parece algo... Esto suena justamente como algo que permite conectar con una sensación más de capacidad, de agencia, de tomar acción también, como de experimentar este silencio como algo que una hace con intencionalidad y también seguro que hace una diferencia concreta en la vida de las personas. A diferencia de, no sé, como mirarlo como mero efecto. Claro, y también con la historia, ¿no? Cuando lo conectas con la historia de la persona también, ¿no? Oye, ¿y este tipo de silencio te suena que en tu vida ha sido también algo, ¿no?, que ha estado presente en algún momento puntual? O sea, es como que es verdad que la gente, el poder hilar esos relatos de vida, no solo presentes, sino también del pasado y con perspectiva al futuro,
Eh, sí, eso, ¿no? Como que le da dimensión a las cosas, como eso, mucho más rica, ¿no? Y sobre todo, insisto, con mucho más sentido y significado para esa persona, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me parece más valioso. Sí. A propósito de esto que mencionaste de la dependencia emocional, como pensaba, si te parece, preguntarte un poco de tu perspectiva, tu mirada de como este tipo de términos que empiezan a circular y que cada tanto cambian y se ponen de moda, empiezan a explicar todo. Estaba pensando en esto de la estos discursos e ideas acerca de la dependencia emocional o autoestima o eh, como ¿cuál es tu perspectiva o ideas acerca de esto? Incluso de ideas acerca de trastornos como trastorno límite de personalidad o este tipo de cosas en relación a la violencia también. Pensando en que desde posteos de Instagram hasta conferencias prestigiosas son términos que empiezan a ocupar mucho como mucho terreno en explicar lo que vivimos. Mm. Sí, o sea, a mí, claro, lo que me pasa con, por ejemplo, dependencia emocional va muy unido en muchas cosas que yo estoy escuchando, que leo, ¿no? Como tú dices, de la tendencia cultural, a otro término que es el narcisismo, ¿no? Parece que es una diada, narcisistas y dependientes emocionales. A mí, claro, lo primero que me llama la atención desde mi ser feminista es que no hay una mirada feminista de esto. Parece que ser narcisista o dependiente emocional, según esta lectura cultural, es arbitrario, ¿no? Como que no, luego yo he escuchado a psicólogos así prestigiosos como tú dices decir, bueno, casualmente los narcisistas son hombres y casualmente las dependientes emocionales son mujeres, pero oye, es una casualidad. O sea, ya aquello me parece espeluznante, porque claro, decir que es casual, ¿no? Que no tiene nada que ver con cómo se nos socializa, ya me parece, vamos, claramente un punto de partida muy distinto al mío. Pero, más allá de eso, lo que más me preocupa es como estos términos, al final, para mí lo que llevan detrás es algo que, como decía al principio, a mí la terapia narrativa me parece maravillosa, la mirada que pone en eso, ¿no? Es individualizar nuestra experiencia, ¿no? Parece que tú eres dependiente emocional y ese es un problema, ¿no? O tú eres narcisista y ese es un problema tuyo, de tu carácter, de tu personalidad, ¿no? Entonces, con el tema de violencia y las mujeres, ¿no? Yo he hablado con muchas mujeres a lo largo de mi trayectoria, pero últimamente más, esto tiene mucho peso, ¿no? Mucho de su discurso y de su conclusión de identidad es yo soy dependiente emocional y ese es un problema que tengo que erradicar. Claro, para mí, ¿cuál es lo perjudicial de eso? Pues que no se está poniendo el foco en lo realmente importante, ¿no? Que es la violencia y las relaciones de violencia. O sea, yo lo que digo es que para mí eso es además un contrasentido vital, porque la dependencia es un hecho. Somos seres dependientes, emocional, afectiva y de todas las maneras que te puedas imaginar. El problema no es que yo sea dependiente, el problema es que yo sea dependiente de una relación de violencia. El problema es que yo sea dependiente de una persona que ejerce poder sobre mí. Pero el problema no es que yo sea dependiente, sino, ¿no? ¿Dónde pongo el foco? ¿No? Entonces, porque claro, querer quitarme la dependencia emocional es como decir, oye, deja de respirar. Pues es que no tiene ningún sentido. Claro, yo las mujeres que me dicen eso, ¿no? Las personas que escucho que dicen, no, es que yo lo que tengo que conseguir es dejar de ser dependiente. Para mí es como decir, es que tengo que dejar de respirar. Es que no tiene sentido, ¿no? Esa no es la idea. La idea es cómo construyo relaciones en las que mi dependencia no sea pisoteada, menospreciada, ¿no? En los que un ser interdependiente de otros, ¿no? Es como, para mí, claro, son ideas luego populares muy simples, ¿no? También esto me lo encuentro mucho en conversaciones o en los talleres sobre el amor y las relaciones. Gente que me dice, no, yo es que lo que quiero es que no me importe lo que digan los demás, que no me afecte lo que digan o hagan los demás. Para mí es el subtexto de esto. Es que no tiene ningún sentido, porque es que nos afecta. Claro, para mí es mucho más interesante decir, no, yo es que quiero tener muy claro que somos interdependientes y que entonces, por tanto, tengo que ser responsable de lo que hago o digo porque sé que va a tener consecuencias en los demás. Y al contrario, ¿no? Lo que diga o haga otra persona va a tener consecuencias en mí, ¿no? Entonces creo que es más interesante cómo nos podemos responsabilizar de nuestra mutua dependencia en lugar de quitarnos la dependencia, que es que no le veo ningún sentido. Ahora, como tú dices, es súper popular, o sea, esto en la psicología es súper presente, ¿no? Entonces me parece un mensaje muy individualista, muy perjudicial porque es muy, o sea, como todo lo contrario a la sensación de agencia, ¿no? Y
y como muy desde un mandato que ignora toda esta estructura social de la que hemos hablado y de la que parte la terapia narrativa, ¿no? Y la autoestima pues es otro ejemplo igual, ¿no? Hay una mirada súper individualista de la autoestima, parece que es una cosa que tú construyes, además que se puede cuantificar, que eso siempre me ha hecho mucha gracia, alta, baja, normal, es como que parece que le pones unos números, ¿no? El porcentaje, no sé, me hace mucha gracia. Digo, como el amor propio como si no fuera complejo, ¿no? Y sobre todo que no es individual, ¿no? Pero como que todas estas ideas, y sí, con el tema de violencia estoy totalmente de acuerdo contigo, pero y con el tema del amor y las relaciones, yo es que esto me lo encuentro súper presente. Y luego pues hay modas, no sé allí, pero por lo menos yo aquí en el Estado español algo que me estoy encontrando mucho ahora es, por ejemplo, el tema de los estilos de apego. No sé si eso allí está presente. En todos mis talleres de amor y relaciones sale todo el tiempo los estilos de apego. Cuidado, yo siempre lo digo, yo respeto máximamente a las personas que sientan que leer, entender y familiarizarse con un estilo de apego les ha ayudado a entender cosas. No me voy a meter con esas personas, ¿sabes? O sea, y de hecho me lo encuentro mucho en mi acompañamiento individual y en los talleres. Ahora, a mí me parece tremendamente reduccionista, ¿no? Pretender hacer caber la experiencia humana en 3 modelos, ¿no? Eres esto, lo otro o lo otro, ¿no? Me parece que la realidad humana y la experiencia es mucho más compleja que eso, ¿no? Y luego lo mismo, ¿no? Son teorías que para mí siempre carecen de esta mirada más feminista, más de inequidad estructural, ¿no? O sea, parece que un estilo de apego a otro no tiene nada que ver con tu clase social, ni tiene que ver nada con tu socialización, ¿no? Como personalidad, como mujer o como hombre. Entonces, claro, a mí eso, por mi posición política, claro, me parece perjudicial. Pensando en esto como de narcisismo o de estilos de apego o demás, en relación específicamente a la violencia. Como, en tu perspectiva, ¿qué es lo que le hace esto a la responsabilización, por ejemplo? A la responsabilidad respecto del ejercicio de la violencia eh, y a la posibilidad de transformación social y de erradicación de las violencias, como mencionaste antes. Claro, o sea, no colabora para mí este tipo de, ¿cómo decir?, ¿no? De modelos, por llamarlo de una manera, no colabora en la toma de responsabilidad de la violencia, ¿no? O sea, porque por un lado, de una manera bastante, yo diría que a veces sutil, pero a veces no tanto, a veces bastante burda, se responsabiliza a la persona que vive violencia por la violencia vivida, ¿no? O sea, si yo le digo a alguien, no, es que tú vives violencia porque eres dependiente emocional, un poco es tu culpa, ¿no? Es tu responsabilidad, deja de ser dependiente y ya verás cómo no vives violencia, ¿no? O sea, un poco le estoy responsabilizando cuando para mí la responsabilidad de la violencia es 100% de quien la ejerce, no tengo dudas, no considero que hay ni un 1% de responsabilidad de quien la vive, para nada. Entonces, claro, si yo considero que una persona que ejerce violencia es porque es narcisista, o sea, es un problema de su personalidad, es un problema de su ego, es un problema de, ¿cómo decir?, de su carácter, ¿no? Para mí estoy desviando el foco de lo que para mí realmente es importante en la violencia, y es que es un aprendizaje que se da en contextos de socialización y que tiene que ver con ejes de poder. O sea, para mí la violencia no es carácter, no tiene que ver con nuestro carácter, no es naturaleza tampoco, no tiene que ver con la naturaleza. No es que alguien es narcisista porque es su naturaleza y entonces por eso es violento, no. La violencia para mí es una conducta aprendida, cultural, y que tiene que ver con procesos de socialización basados en el poder, ¿no? Por ejemplo, en concreto, en la masculinidad hegemónica, ¿no? Ahí es donde se realiza el aprendizaje de la violencia. Entonces, si yo en lugar de poner ahí el foco lo pongo en que eres narcisista, pues para mí se está perdiendo el foco que te va a permitir responsabilizarte, ¿no? Y además si lo veo como que el narcisismo es una patología psicológica, ¿no? Que requiere... Claro, ¿dónde te vas a responsabilizar ahí? ¿No? Muchas veces la gente dice, ay, es que ¿qué le voy a hacer yo? Si es que tengo esta patología, ¿no? Es que para mí es mucho más desesperanzador, yo siempre lo digo, para mí la mirada de la terapia narrativa es mucho más esperanzadora porque es, no, tú tienes agencia también, tú te puedes responsabilizar por la violencia que estás ejerciendo y transformarlo, ¿no? Puedes reparar el daño, puedes tener acciones que contribuyan a que esto no se va a volver a repetir, ¿no? O sea, puedes tomar responsabilidad porque no es una patología, ¿no? Es un aprendizaje que tú has hecho y que por tanto puedes... Entonces sí, para mí, claro,
todo lo contrario, contribuyen a que realmente no haya una transformación de fondo, a que no se erradique la violencia, ¿no? Normalmente. Y para mí, sobre todo, tienen una mirada muy, muy corta, ¿no? Yo, por ejemplo, con todo esto de los estilos de apego o esto del narcisismo y tal, lo que me pasa sobre todo, por eso yo cuando la gente me habla de estilos de apego intento no juzgar tampoco, ¿no? Porque entiendo que la gente a veces necesitamos palabras o modelos a los que aferrarnos, ¿no? Pero me parece que es una mirada muy corta, ¿no? Es como si no lo miráramos más horizonte, solo hasta aquí, ¿no? Digo, hasta aquí he mirado. Pero claro, no nos permite ampliarla, una mirada como más, sí, más amplia, más larga, ¿no? Es como, por ejemplo, se me ocurrió otro ejemplo, ¿no? Aquí en el Estado español está muy de moda trabajar con los hombres que ejercen violencia desde el control de la ira, ¿no? Entender que mucho de lo que les pasa a estos hombres es que son personas impulsivas, que no saben controlar su ira y que por tanto desde ahí ejercen la violencia, ¿no? Y en muchas cárceles, incluso, muchos de los programas se siguen basando en esto, ¿no? Claro, eso es una mirada muy reduccionista, ¿no? Porque es como no tener en cuenta que además la violencia machista es una violencia selectiva, ¿no? Que da cuenta de que esos hombres ejercen violencia de manera selectiva y saben controlar su ira de manera selectiva también, ¿no? Entonces, para mí eso es lo realmente interesante, ¿no? ¿Por qué no sabes controlar tu ira en este contexto y sí en este, ¿no? ¿Qué está operando ahí, no? Pues para mí está operando el patriarcado, está operando, ¿no? Pero claro, si se obvia ese enfoque y solo te quedas en el control de la ira, pues es que eso no tiene una distancia, no tiene un recorrido muy largo para esa persona, porque no se está transformando de fondo, ¿no? Sí, claro, suena como un ejemplo más de lo que sucede cuando lo que moldea las respuestas sociales, institucionales a ciertos fenómenos, a ciertos problemas, se diseñan desde la psicología. Finalmente se construye como un problema individual, como una disfunción o una limitación de una persona individual, de una manera que privatiza, individualiza el patriarcado, por ejemplo. Entonces empezamos a hablar de hombres que tienen problema con el manejo de la ira y no de la masculinidad hegemónica, del ejercicio de la violencia y demás, sin tocar, cuestionar o transformar las estructuras sociales que permiten este tipo de acciones, entendiendo que estas acciones siempre suceden en el marco de un discurso que las legitima, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? No, un gustazo estar aquí hablando contigo, Nitsan. La verdad que lo he disfrutado un montón y nada, muchas gracias por invitarme. A ti, gracias. Bueno, si llegaron hasta aquí, les quiero recordar que pueden seguir el podcast en las redes sociales y que para ayudar que crezca, difundirlo, compartirlo con quienes les parezcan que les pueda interesar. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Resonancias, conversaciones de terapia narrativa, conmigo, Nitz. Hasta luego.